Bienvenido a la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. Bueno, acá estoy, creo recuperado. Si se corta, avísenme. Buenas noches a todos. Buenas noches, Guillermo, Cecilia, Prímula, Petit, Fiscalos. Desde hoy relatamos Caso Se Puede, que es uno en La Pampa y el otro es en Salta. Y en los dos se han visto objetos similares, pero objetos que no llegan a ser el ovni común, ¿no? De forma lenticular de dos platos unidos por sus bordes, sino que estos son otro tipo de objetos que estuvieron viendo estas personas y 1700 kilómetros uno del otro. El caso de La Pampa es en la localidad de La Humada y el caso de Salta es en la localidad de Las Pailas. Acá no pudo haber contaminación, porque están a 1700 kilómetros y fueron también dentro de la misma época, ¿no? Bueno, cambio, ¿se escucha bien? Pero me quedo acá conectado a antena. Uno de los fenómenos más insólitos y contradictorios en relación con los ovnis se manifiesta en la provincia de La Pampa. Siempre tenemos muchos casos de La Pampa. Entre las poblaciones de Algarrobo del Águila, que es una localidad conocida en La Pampa, y La Humada, específicamente sobre un segmento de la ruta número 10, se trata de un objeto que suele ser visto en las horas de la madrugada con la apariencia de una casilla de realidad, pero para otros testigos tiene la semejanza a un castillo que se mueve en el campo silenciosamente y que ha sido visto por multitud de podores desde la década de los años 80. Un misterio que expone evidencias contradictorias y que ha llevado a una interesante investigación en una región hóspita, de clima riguroso y de acceso difícil que debimos recorrer en la silenciosa y profunda noche del desierto. La zona del desierto de La Pampa es una clara muestra de los innumerables desafíos que propone el oeste de la provincia para la investigación ovni. El pueblo de La Humada se ubica en el extremo oeste de la provincia de La Pampa, a escasos kilómetros de la frontera con Mendoza. En ese momento, estamos hablando de los años 99, cuando fue, ese viaje no lo hice con el grupo, había 500 habitantes en La Humada. En el 2010 fue la última, el último registro que se hizo de habitantes, había 657, así que no había subido mucho en 10 años la cantidad de habitantes. No sé cuántos habrá hoy, no llegará a 1000 quizás, es un lugar muy pequeño. Es cabecera de departamento, se convierte en el administrativo de muchas familias que viven en desolados puestos, donde se crea ganado bovino y vacuno. Se ve de cualquiera de las rutas que llegan al pueblo, que es un oasis en medio de la inmensidad y del vacío del Tepa, en medio del desierto de Lapa. La ruta se convierte después de Algarrobo del Águila en arenosa,
y sube hacia una meseta que a las primeras estribaciones montañosas de Mendoza. Ese camino de 70 kilómetros conduce a la población de La Humada y su hospitalaria gente. Ahí hay varios puestos y estancias a los que se accede transitando la ruta 10. Camino al oeste se pueden observar dos de esos puestos, de La Blanca, que es el más cercano a La Humada, y el Porvenir. Estas dos referencias son las importantes, La Blanca y el Porvenir, que es donde ocurren los hechos, en ese tramo de 70 kilómetros de la ruta 10, en el cual ha tenido lugar uno de los fenómenos más extraños y contradictorios que es posible hallar en la investigación campo. Bueno, hasta acá escucha bien, campo. Bueno, si se escuchó hasta ahora, continúo. A ver si se cayó, cuando se cayó. Me dicen, cambio. Dele, don Carlitos. Bueno, continúo. Acá viene el tema. Nos referimos a una forma rectangular y otras veces alargada que posee a veces rectangular, pues una suerte de ventillas y que aparece en el desierto realmente después de la noche, hasta las 2, 3 de mañana. Y es visto, en la mayoría de los casos, desde la ruta número 10, lo que anteriormente. El primer caso que se tuvo relevado fue en el año 1979. Aproximadamente a las 2 de la mañana, un grupo de 3 camioneros, 3 camiones que venían por la ruta, pararon, lograron observar un extraño cuerpo a mitad de camino entre Algarrobo del Águila y La Humada. La observación habría durado nada menos que 45 minutos, tiempo en el cual el objeto se desplazó hacia una distancia muy cercana a la ruta para visitar una forma de casa con ventanas laterales, intensamente iluminada. Este es el primer caso. Son varios los casos de los testigos que cuentan sus experiencias y son casi todas similares. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, caballero. Súper bien. Cambio. Bueno, gracias, Manuel. El otro caso fue en 1980, una noche de invierno. Policía, muchos casos de policía, apostado en estaba en miseria de La Humada, llamado Catey. Momentos en que transitaba la ruta 10 kilómetros de Los Molles, que es otro puesto cercano, vi en el cielo así con un vagón de tren. El objeto estaba a su izquierda, aparentaba moverse a la par de su vehículo, que lo bañaba, y de allí podía divisar una extensión, un reflejo de su estructura. El objeto está a una distancia de unos 30 metros, flotando sobre el monte. En un momento dado, el objeto cambia de posición y se pone en medio del camino, se le pone adelante, avanzando, sin el policía Matei al cuello, conduciendo a unos 80 kilómetros por hora. Mientras le hacía juegos de luces al objeto que tenía delante de la camioneta. El cuerpo de ese objeto semejaba ahora un cabildo, viéndolo más cerca. Al echar el puesto La Blanca, esto se corre hacia la derecha, cruzando la ruta hacia el monte de la pared. El policía que tenía colores anaranjados y amarillos, pero no chillos, sino más bien opacos, eran colores. El extraño objeto lo acompañó en su trayectoria durante 15 kilómetros. El policía, Pierre Matla, me habían contado sobre este tipo de cosas, pero no veo, hasta que lo vi. Ahora creo que no mintieron los testigos. Es como ver pasar un vagón de tren en noche. Policía Pierre Matei años sirviendo en la comisaría de La Humada y está totalmente convencido que lo que vio era algo realmente extraño. Pero el policía no es el único testigo. Desde hace muchos años, testimonios similares se suman en toda la región. Y aparece un cuerpo más o menos rectangular de unos 10 metros de longitud que posee ventanillas, que generalmente se lo ve entre las 0 y las 3 de la mañana y donde realiza sus enigmáticos paseos por el campo de la noche. Otro caso, en el año 1988, desde el puesto Las Calandrias, la señora Infant observa un objeto que describe como un colectivo.
el cual largo tenía en los costados una especie de focos muy claros. Lo extraño de esta observación es que ocurrió a las 5 de la tarde. Esta observación fue de tarde. Según la señora Infante, el colectivo reflejaba perfectamente la luz del sol. Esta le vio bien la estructura, que era algo como un colectivo. En ese mismo año, en 1978, otro testigo, un enfermero, Lucero, hizo unas más a bordo de un vehículo y llegan a ver en sentido contrario a lo lejos unas luces que identifican de un camión Audi 100. Las luces de varios colores nunca se quedan con ellos. Le llama poderosamente la atención. Entonces el vehículo descienden del mismo, ven a lo lejos una forma de luces, una casa, que al principio se trata de la casa de un puestero, por la dirección y la posición de esa luz, en esa zona hay monte. Aquello no puede ser. Estas luces desde el puesto de la plana, uno de los puestos que habíamos hablado al principio, en dirección a la Humada. Pero no supieron de nadie que venga desde allí. Tan conocido este fenómeno con casita de debilidad por su forma alargada o como casitas que en varias oportunidades da la impresión de tratarse del típico frente a una casa, que todo ha rondado la zona de forma intermitente y con incidencia durante el invierno. Vamos a otro caso en el año 1990. El señor Luque volvía desde la Humada 23 horas cuando a unos 5 kilómetros de recorrido desde Santa Isabel, para ir a Santa Isabel, se percata de una luz en sentido contrario. Avanza la luz que piensa que es un vuelo grande. Se va agrandando, tal era la intensidad de luz en el momento que pensó que se trataba de un cambio de los anteriores testigos. Pero tuvo sorpresa cuando se da cuenta que la luz se ubica al costado del camino, momento las luces de su propio camión pierden intensidad y tiene problemas eléctricos en su auto, comienza a fallar. Ya tenemos un hecho físico, ¿no? Algo que está interactuando con el testigo. A su lateral, a unos 100 metros, de ver con mayor claridad el testigo varios focos iluminando desde un costado un cuerpo extraño, de un gris oscuro. Desde el frente salían focos de color amarillo muy claro, y desde el lateral que el testigo podía ver había una serie de luces en fila, también de color amarillo. El señor Luque calcula que el objeto tenía unos 3 metros de alto por 5 metros de largo. En ese momento, asustado, se desvió hacia el puesto del Porvenir, que era el que tenía el camino ahí para llegar, porque no quiso ir por la ruta 10. No quería seguir avanzando, como que le agarró miedo y que el auto le empezó a fallar y se fue al primer puesto que encontró. Bueno, creo que se está escuchando bien, así que continúo. Calculo que escuchan hasta los chumbidos de mi perro. Como esto fue a poco, objeto aún más complejo se vio el sargento Príncipe García para la Navidad del año 1996, cuando viéndose en la misma dirección que iban las luces y que según su descripción parecía una calecita repleta de luces. Esa fue la descripción de sargento, que lo que vio en el cielo era una calecita repleta de luces. Como verán, la mayoría de los testimonios de los testigos coinciden en que es un cuerpo grande con luces, que no es el típico objeto volador no identificado, la forma convencional, ¿no? Los extraños relatos asombran por su reiteración y descripción. Ese falso castillo había logrado convertirse en una especie de símbolo de la región y por el cual casi nadie mostraba entusiasmo de los pobladores, ya que siempre se veía. Las referencias iban desde las personas más sacadas del pueblo de la Humada hasta las más humildes que vivían en puestos internados entre el monte. En un hogar escuela se pudo entrevistar a varias personas, incluso a niños que habían tenido sus propias experiencias. Objetos similares han sido vistos en varias partes del mundo, iguales a estos,
como antecedente en la ciudad de Rosario en el año 1969. Se vio algo similar. En Australia también. Y los trenes luminosos no son frecuentes en los relatos ovni. Y específicamente en el este se han descrito cosas como cohete con ventanillas, un barco del desierto o plataforma que volaba tapando la luz de la luna. Hasta acá el primer relato. Han visto que hay muchos relatos de personas que dicen ver el tipo de objetos cerca de la ruta, en una zona en particular, de un formato rectangular, y que ha tenido efectos físicos sobre autos. Esto ocurría en La Pampa entre los años 79 hasta el 96. Es decir, fueron muchos años en donde se veían estos objetos en esa zona de 60 a 70 kilómetros. Ahora, el otro caso, que es en Salta, a 1700 kilómetros de acá, también se ha visto, tenemos un relato de unos testigos que han visto algo similar. Cambio, si quieren hacer algún comentario o pregunta, espero que se haya escuchado bien. Adelante, compañeros, pueden preguntar. ¿Por qué estos objetos tendrán esa capacidad de influir en el asunto eléctrico de un auto, por decir terrestre? ¿Será por temas magnéticos? ¿Por qué será eso? Que siempre se ha dado esa ocasión, o también se muestra, también lo hemos visto hasta en las películas, que estos objetos influyen sobre estos objetos. ¿Se han dado cuenta o no? En los autos. Pero yo a veces me hacía la pregunta, ¿y los objetos que pasan por al lado de los aviones? ¿Por qué no apagan los aviones? ¿Se imagina que pasara eso? Cambio. Buenas tardes para todos, un saludo grande. Me hago presente para simplemente, darles los saludos correspondientes y soltar tímidamente y de manera breve que quizás el principio de funcionamiento de estos vehículos eventualmente pueda requerir características determinadas cuando están sobre la superficie y características diferentes cuando están en el aire. De esta manera influirían sobre automóviles y otros aparatos de una manera cuando están cerca de la Tierra, digamos, y cuando están en el aire no influirían sobre aviones. Esa es mi opinión. Cambio. Sergio, tal. Sí, a pesar de que hay casos en que los pilotos de los aviones dicen que cuando declaran que han tenido un objeto extraño cerca del avión, el instrumento comienza a volverse loco. La brújula que comienza a girar para todos lados y la aguja del instrumental, algún tipo de anomalía puede llegar a producir al tener una distancia no muy lejana, ¿no? Cambio. Efectivamente, Carlos, ¿cómo le va? Un saludo grande. Efectivamente, hay un caso famoso acá en la represa de Río Negro, uno de los más emblemáticos liberados por la CRIDONI en el libro correspondiente, en donde dos coroneles entrenadores de la Fuerza Aérea estaban con sus correspondientes entrenandos, con sus correspondientes alumnos, y avistando, lo que algunos definen como un Foo Fighter, o sea, una luz de color que aparentaba tener un contorno de energía, se aproximó a los aviones sobre la represa. Ellos estaban en vuelo, era de noche, dirigen unas luces que tenían ahí, no alcanzo a recordar bien cómo eran, unas luces manuales o algo así, hacia el objeto, y el objeto se aproxima a una distancia en donde el relato indica que los tripulantes perciben la elevación de temperatura en
en la carlinga del avión, en el interior del avión. Inmediatamente apagan las luces y el objeto se retira y bueno, y pueden aterrizar sin problemas. Pero la naturaleza de observadores calificados de los protagonistas de este hecho hacen que esté registrado en los primeros lugares de los archivos, ¿no?, de la CRIDOVNI. A este avistamiento le corresponde temporalmente un apagón masivo que hubo en Montevideo y que corresponde a la línea de energía que provenía de esta represa. Gracias por escuchar, Cami. Interesante. Comentaba que hay un relato de un piloto que dice que durante un tiempo estuvieron suspendidos en el aire por acción o por algún tipo de energía producida por un objeto volante no identificado que habían visto. El relato está del piloto, creo que Demonios, en el canal de Carlos, fue acá en Argentina. Cambio. Buenas tardes, buenas noches. Aprovecho este minuto para saludar al estimado Carlitos Vales y así también a toda la sala, ¿no? Acabo de incorporarme y bueno, escuché a Sergio que expuso un comentario y a Carlitos. Así que un saludo afectuoso para todos. Cambio. Bueno, si les parece, vamos al segundo reloj. Si les parece, comencemos con el segundo caso. Y ahí, no sé si alguien quiere ver algo. Paso. Cambio. Bueno, vamos con el segundo caso antes que se nos corte la transmisión. Este caso ocurre en un lugar que se llama Las Pailas, que está en la provincia de Salta, que es la que vive ahí, la familia Liquín. Un objeto extraño, rectangular, un interesante. La familia Don Liquín, de 74 años en ese momento, esto ocurrió en el año 2003. Es un paraje de la localidad de Las Pailas, ubicado al noroeste del pueblo de Cachi. Para llegar a este puesto hay que transitar 16 kilómetros por un camino que Cachi con Las Pailas. Este camino termina literalmente a las puertas de la vivienda muy sencilla de esta familia Liquín, construida con ladrillos de adobe. La casa de la familia es la anteúltima del valle. Viven prácticamente solos, en medio de la nada, diríamos, y se dedican al ganado caprino. El hecho ocurre en la mañana del domingo 23 de febrero año 2003. La familia Liquín comienza sus tareas desde muy temprano. El cielo se encuentra mayormente despejado y a eso de las 9 horas de la mañana el sol comienza a despuntar desde los cerros. Milagros Liquín, de 24 años, una de las hijas de la familia, la otra hija se llama Rosana, de 22 años. En ese momento, Milagros asciende al norte de un cerro que está detrás de su casa con el propósito de matar las cabras que se habían dispersado en la montaña. En un momento voltea casualmente en dirección sur del cerro El Toste, en donde ella ve el cerro El Toste, y ve un gesto singular, cercano a una de las cumbres. Entonces presta atención a una escena verdaderamente irregular en el paisaje. Un trecho corto antes de la mencionada cumbre observa como uno de apariencia metálica, refulgente por la acción del sol, se halla literalmente posado sobre la ladera alta. Define este como un ómnibus o un colectivo, por su forma predominantemente regular, y que posee en una de sus caras visibles una serie de puertas o ventanas que calcula el número de 8. Bueno, como ven, esto es similar a lo que veía la gente en La Pampa, algo rectangular, proyectivo, una casilla de salida, ventanillas. La parte superior del cuerpo rectangular o techo refleja vivamente los rayos solares, como si estuviera constituido por un material puro y reflectante
lo he atentado firmemente sobre el suelo, siguiendo el lío de la ladera, es decir, estaba inclinado este objeto, apoyado en la ladera del cerro. Aunque no pudimos aún saber la altura concreta del cerro, es probable que dicho objeto estuviera en un punto superior entre 1200 y 1500 metros de altura, respecto a la casa de los Liquín, respecto al Bailas. Pero no se olviden que era a 2500 metros sobre el nivel del mar. Así que este objeto estaba a 4000 metros de altura, estacionado en el borde de un cerro, en la ladera de un cerro. Y estaba a una inclinación entre 40 y 45 grados. Milagros hace un poco de esfuerzo para mirar con detalle, pues percibe otras extrañezas en torno al objeto. Efectivamente, hay destellos alrededor del cuerpo principal. Hacia debajo de este, no sabe muy bien qué son, pero observa lo que son chapas, como unas chapas, al igual que el objeto refleja por acción del sol. Eran chapadradas, unas cuantas, brillaban como si fueran de metal. Eran más grandes y otras eran más pequeñas. Las más grandes tenían metros de longitud y estaban puestas en el suelo. Conté como 13 o 14 milagros, chapas. Muy raro, ¿no? Esto ya es de alta extrañeza. De repente mira hacia su casa y como su padre, don Liquín, está mirando en dirección al cerro. Y él dice, yo no vi cuando aparecieron, cuando me estaban ahí. Sé que no han ruido ni nada cuando bajaron, pareció un lado allí en el cerro. Pero no hay vino, ni manera que llegue nadie. Habrá bajado de aire, digo yo, dice don Liquín. Le parecía extraño, había un estacionado a 4000 metros sobre el nivel del mar en un cerro. Milagros sigue su ascenso y había que recoger sus carros. Tiene una mejor visión del enigmático acto. Aunque ido al movimiento, solo después de pasados unos minutos comprueba la presencia de gente. Ellos dicen que son gente. Y una de las de los relatos de don Liquín es vimos que son gente. De ellos, unas personas se mueven insistentes. Con gente normal. Están caminando entre las chapas, como si estuvieran trabajando. Eran personas normales, por lo que distinguía a distancia, que vestían ropa blanca. Mira, comienza a contarlo. Según los iba distinguiendo, 6 personas en total. Rondaban las inmediaciones del supuesto aterraje, del supuesto colectivo. Más precisamente, en la parte, las numerosas chapas estaban distribuidas sobre la ladera. En ese lugar es donde estaban personas. Respecto a sus vestidos, Milagros está que ropa en blancas y que con un traje semi-enterizo, se advierte que los brazos y las manos se hallaban descubiertas. Era como un pantalón corto blanco y una remera blanca, enterizo. A distancia, difícil de calcular, no permitía distinguir otros detalles como rostros, color de piel o pelo, ponían otro aditamento. De todos modos no eran rasgos anormales, según Milagros. Eran personas comunes, vestidas de blanco, que caminaban por la montaña. Pero no fue todo. Más abajo, marcado por el filo de la montaña, Milagros logra distinguir 3 más. Así que 9 los que andaban caminando alrededor de este objeto, con la característica que este nuevo grupo vestía indumentarias negras y estaba separado del otro 100 metros. Estaban juntos. Se ve que estaban recorriendo y mirando, pero no supe qué. La muchacha calcula que toda la observación dura unos 3 minutos, las 9 a las 9:30 de la mañana de ese día. Aproximadamente, al utilizar su experiencia, Milagros haciendo un poco más, y cuando voltea, ve que todo había desaparecido, tal como si se hubiesen quemado en el aire repentinamente. Tampoco su padre, don Liquín, que había metido dentro de esa, vio como desapareció sus ingresantes. Bueno, la parte, ¿se escuchó bien? ¿Algún comentario que quiera hacer? Cambio. Yo creo que más de uno habrá pensado, por eso quería comentar algo, de que si no ve cómo desaparece esto, de 90 años, no pudo haber algo que pareció ver
y se confundieron, que ahí no puede llegar ningún aparato a ese lugar, con ángulo, no sé, o se confundieron con otra cosa que había ahí. Después dicen que lo vieron más. Pero en la segunda que entra a jugar la hermana de Rosana, la de Milagro, Rosana, 2 años en ese momento, cambia toda la perspectiva del que uno puede pensar el relato solo es, porque ninguno de los dos, como desaparece este objeto, se fue, como desaparecer las chapas, los tantes, la gente estaba alrededor del objeto. No. Su hermana, Rosana, no pudo observar nada de lo que su hermana. Entonces, por la mañana del domingo 3 de febrero del 2003, estaba apartada de la vivienda. Luego de escuchar el relato de la hermana y de su padre, le atrapó la curiosidad. Ese mismo día, por la tarde, pasa 16 horas, y guiada por la explicación de su hermana Milagros, de ascender la cumbre del cerro y ver si podía llegar hasta el lugar de aterrizaje. Y así corroboraron lo hizo por su hermana y su padre. Era para subir al cerro porque le iba a llevar en su bajar. Pero él aceptó el desafío y comenzó a ascender la ladera del cerro. Acostumbrada a subir cerros todos los días, palabras, no es muy difícil, que todos los días paseaba por las montañas con las aves. Llegó por fin al lugar donde presumiblemente estaba el como lo llamaron. ¿Qué fue lo que encontró? Que esto es lo que encontró sobre el norte de una de las cumbres del Cerro Toste. En una inclinación aproximada de 40 a 45 grados, ve una marca muy llamativa. Esta huella es rectangular, por lo menos de 20 metros de longitud o quizá más. En el interior de esta marca, las matas de pasto estaban chamuscadas, aplastadas, en algunos sitios literalmente quemadas. Da la impresión que el objeto parecía pesado. Ingresa a la marca, camina por la extensión y cerca del centro del perímetro del rulo se topa con un pozo. Se topa con un pozo, cavidad circular de unos 50 centímetros de diámetro por otros 30 o 40 centímetros de profundidad. En su perímetro el pozo advierte piedras y tierra unidas por efecto de presión externa. Una saliente o principal de esto que ha forado circularmente el suelo. No puede seguir su exploración de la noche se avecina y el hospital fácil perderse en las por más que se conozca el terreno. Entre paréntesis, al otro día hubo una lluvia muy fuerte, duró varias horas. No pudiendo llegar a este lugar, el grupo se resolvió entonces solicitarlo a la policía de calle. Con ese objetivo se obtuvo una entrevista al principal Camar, y mostró interés en el hecho de noticias extrañas y la agencia de marcas. Quedó en que iba a tomar muestras del terreno, a fotografiar, a medir las marcas. No obstante, se combinó con las autoridades locales la recepción de muestras para un posible análisis con el INTA de la provincia de La Delta y además envío de muestras a la capital federal para el intermedio de Casa de Salta en Buenos Aires. Luego en Cafayate también se dejó inquietud al comisario principal, quien también se mostró interesado en el suceso. Sería una de las pocas veces que uno de los tan mendados en alguna evidencia que se puede investigar. Bueno, y acá concluyo. Lamentablemente nunca realizó la policía tales pericias. Es decir, que no se pudo investigar más nada sobre este caso porque no se pudo llegar al lugar y no hizo las pericias la policía a ver si había habido algún tipo de electromagnetismo o micro o algo, algún elemento extraño en esa huella. Hasta acá
son relatos de los testigos. Y bueno, por diferentes circunstancias no se pudo llegar al lugar, que es lo que pasa a veces cuando puede llegar a todos los lugares y a veces se hace imposible. Pero este caso que va a ahora también un caso extraño, en donde un objeto rectangular pudo haber ido por bajado del cielo, y lo extraño personajes y de las supuestas chapas, de las huellas, de ese pozo en el medio que marca como que esto era algo que tenía peso y que lo estaba sujetando, la saliente, la ropa de los personajes. Un hecho muy extraño. Personas que viven en medio de la nada y que no están contaminadas con nada. Como refiere a los otros casos de la Pampa, porque es un caso similar a objetos rectangulares. No sé si alguna vez habían escuchado aves de objetos rectangulares tipo colectivos o casillas de vialidad. Hasta acá el relato. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Yo espero que se haya escuchado bien. Adelante, compañero, adelante. Sí, se escuchó mejor, se escuchó mucho mejor. Adelante, compañero, con algunas de las preguntas. Cambio. Cuando dice en forma rectangular, ¿se refiere como a ese ovni de cigarro, pero con ventana? Cambio. Algo a lo que ven, a lo que llamamos nosotros una nave madre. Nada más que la nave madre generalmente los testigos verlas va circular. Esto sería una nave madre en forma rectangular. Supuestamente. Pero cuando los testigos dicen ver ventana, ver cosas como ventana, patas y todo ese tipo de cosas, quizás es lo primero que se le ocurre a ellos en el momento que conocen y describen, porque claro, antiguamente la gente lo describía así, quizás alguna luz del objeto la da por ventana, ahí como que no sé cómo explicarlo ahí. Cambio. Digo que vio ventanas, pero puertas, dice, y vio hoy del lado que podía ver el objeto. Pero hay testigos que dicen haber visto ventanas en la parte central de los, y muchos testigos dicen que las luces que emanan del objeto que se hace expiratorias salen de esas ventanas. Hay varios casos que dicen que sale de esas ventanas, se las suceta la objeto. Por eso es un objeto circular. En este tipo de objetos. Pero habrá visto algo, no sé cuánto de ecológico. Lo principal de esto que si era huella, sería algo, bueno, pudo haber pasado o no, porque no lo vieron como llegar ni como. Pero la huella significa que algo estuvo ahí apoyado. El instante muestras de la tierra y del lugar. Estaba en un lugar que es muy difícil. Ah, bueno, ahí me pude comunicar de vuelta. Ahora empezó a cortarse. Pero bueno, por lo menos pude dar los dos casos. Tengo más casos, pero con este problema así no voy a poder continuarlo. No, Axel, no porque se me corta, ya empezó a cortarse ahora. Por suerte pude dar los dos casos. El domingo que viene tengo más casos para relatar. Pero así. Bueno, ahí está. Entra a todas nuestras redes sociales.